Bueno, más bien vamos a continuar el tema que estamos atendiendo, el capítulo 2 de Job. Como ven, pues vamos un poco lento, ¿verdad? Avanzando en los capítulos, pero la gloria sea para el Señor porque nos está dando una enseñanza grande, grande. Y hoy pues vamos a ver cómo Job mantiene su integridad ante su esposa. Y eso pues nos tiene que quedar como una enseñanza fuerte a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos aquí cómo pues la esposa de Job, ¿verdad? Pues se ha convertido en un ejemplo notorio de una esposa cruel, incomprensiva y de lengua mordaz, pero pues también tenemos que hacer algunas concesiones considerando pues sus pérdidas en los pocos días anteriores. Ella también perdió a sus hijos, perdió su riqueza y pues de alguna manera mucha gente la ha juzgado duramente porque pues desgraciadamente el ser humano sin conocer propiamente el corazón, las intenciones de la gente, tristemente muchas ocasiones nos damos a la tarea de hacer prejuicios. Y así como decía nuestra hermana Claudia en la oración, no somos quien como para juzgar a nadie. Cada uno, ¿verdad? Tendremos que dar cuentas delante de Dios y solamente Dios es el único que puede convencernos de pecado, de juicio y de justicia, mis amados. Esto nos tiene que llevar a comprender que nosotros venimos pues al gran hospital de Dios, en donde el Señor nos recibe a todos y cada uno sin acepción, sin siquiera pues hacer un señalamiento en contra nuestro. Más bien, nuestro Señor Jesucristo tomó todo nuestro pecado, lo llevó a sus espaldas, lo llevó hasta la cruz del Calvario y eso nos da la oportunidad de venir a este gran hospital que es la iglesia de Jesucristo para ser limpios, para ser sanos en el nombre de Jesús. De alguna manera nosotros también tenemos que darle la oportunidad a todas aquellas personas que pudieran llegar con una condición crítica como la esposa de Job, ¿verdad? Como les digo, mucha gente la ha juzgado duramente, pero pues nadie sabemos lo que verdaderamente tenía en el corazón esa mujer. Y es por eso que, por ejemplo, la Septuaginta, una de las versiones pues muy amplificadas de la palabra de Dios, pone más palabras en la boca de la esposa de Job, y lo voy a leer, y esto fue citado por Bullinger, un teólogo muy reconocido, y dice, ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí me queda poco tiempo todavía, un poco aguardando la esperanza de mi salvación? Pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra, hijos e hijas de mi vientre, dolores y trabajos, los que en vano sufrí con afanes, y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernoctando al aire libre, y yo errabunda y sierva de lugar en lugar y de casa en casa, guardando al sol cuando se pone, para reposar de mis afanes y los dolores que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra el Señor y muere. Pues vemos, mis amados hermanos, que ella no podía ya soportar el ver a su esposo sufrir de esa manera. Su corazón, pues ya roto por la pérdida de sus 10 hijos, pues ahora ella ya no tiene esperanza, no estaba en la misma condición, a la misma altura de su esposo, ¿verdad? Y ella por eso está diciendo, maldice a Dios y también te hará caer muerto, entonces podrás escapar de este dolor. La muerte será mejor que todo esto que estás pasando. Entonces, vemos, mis amados, que cómo es que la palabra de Dios también se cumple. Y dice la palabra de Dios que la salvación, pues, no es para todos. Dice la palabra de Dios que podrán estar acostados dos juntos y uno será llevado y el otro será quedado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios nos está dando
la bendición de reconocer el día de hoy que cada uno de nosotros tenemos pues una responsabilidad moral delante de Dios y cada quien tendremos que dar cuentas en su momento. ¿Eh? Obviamente Dios, que conoce el corazón de Job, pues lo declara como justo, como perfecto, si se recuerdan, pero también conoce el corazón de la mujer. Y por eso, pues simplemente permite que se escriba lo que ella dijo en la palabra para que tengamos nosotros consideración de esto. La implicación de las palabras cuando hace la declaración y hace una pregunta muy fuerte a Job y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Bueno, pues la implicación de estas palabras, mis amados, es que ella pues había abandonado su integridad. ¿Verdad? Vemos aquí cómo la meta de Satanás en sus ataques contra Job pues era mover a Job de su posición. Pero él fracasó con Job, recuérdenlo. O sea, Job se mantuvo firme, se mantuvo íntegro, pero tuvo éxito con la esposa de Job. Recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que está más débil espiritualmente, mis amados, pues va a ser la presa más fácil para el enemigo. Entonces, es por eso que ustedes y yo tenemos que estar constantemente alimentándonos, ejercitándonos en la fe, alimentando nuestro espíritu a través de la bendita palabra de Dios, reconociendo todo esto que estamos viendo y estudiando, y de esa manera pues tendremos un espíritu fuerte, fortalecido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no seremos presa fácil. Job, por ejemplo, debió haberse sentido muy afligido, tanto con las palabras necias de su esposa, por eso le dice fatua, y como también por la fe perturbada de ella. Eh, entonces, mis amados, al no conocer la limitación que Dios había puesto sobre Satanás, pues la esposa de Job en este punto, ¿verdad? Pues diagnosticó la enfermedad como incurable y recomendaba que maldijera a Dios y se muriera. Vemos cómo al no tener nosotros una visión clara de lo que en el cielo se está librando como batalla, al no estar conectados espiritualmente con Dios, pues no podemos visualizar nada de eso. Y por eso, ¿verdad? Así como esa mujer, pues muchas veces, dice Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Muchas veces hablamos de esa manera. No conocemos el trasfondo, no tenemos ni siquiera la idea de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, porque pues estamos lejos de los caminos del Señor. No tenemos esa comunión correcta con Dios y por eso muchas ocasiones lo que está sucediendo, pues lo atribuimos a cosas hasta tan naturales, tan normales, que le damos todo el crédito al enemigo para separarnos de Dios y ser presa fácil de él. Miren, esta fue una reprimenda sabiamente expresada de Job para su esposa. Él no la acusó de ser una fatua, o sea, una necia, ¿verdad? Sino de hablar como cualquiera de las mujeres que no tienen conocimiento, que no estaban ni siquiera tantito cerca de Dios. Él indicó que esto no era característico de ella. O sea, aquí nos da a entender que su esposa también atendía las cosas de Dios, también estaba de alguna manera en una conexión con Dios, pero vemos que no estaba a la par de Job. Y fíjense cómo él, por ejemplo, no la llama perversa, ¿verdad? Simplemente la llama fatua. Esto es necedad, que le falta discernimiento. Ella cree que Dios ha tratado mal a Job y que merece una maldición, ¿verdad? Job no encuentra nada malo con lo que le ha sucedido, aun cuando él es el que lo está sufriendo. Obviamente también ella sufrió la pérdida de sus hijos, pero ella no fue herida de enfermedad como lo fue Job. Ujú. Entonces, quiero citar a un teólogo que se apellida Mason, y aquí comenta sobre la estrategia de Satanás, y dice en su comentario, él siembra la lucha
y tiene éxito al poner a la pareja uno en contra de otro. Ella ridiculiza su religión y él la llama fatua. Se dan cuenta cómo el enemigo siempre lo único que quiere hacer es prender la mecha y echarse a correr. Ya después nosotros nos encargamos de hacer explotar la bomba. Se da un grado de alienación en el cual solo en sí mismo muy probablemente hubiera sido la peor prueba que esos dos hubieran pasado en sus vidas de casados, mis amados. Entonces, atendamos a esto y abramos nuestros ojos a lo espiritual, a lo que nos está mostrando la palabra, para que de esa manera el enemigo no gane ventaja sobre nuestras vidas. Job nos muestra una vez más su sabiduría en una pregunta que le hace a su mujer en respuesta de lo que ella dice. Y le dice, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Bueno, aquí lo único que nos enseña, mis amados, que Job reconocía que Dios no nos debe bien. O sea, no es su obligación darnos siempre el bien. Él, Dios mismo, lo da como un regalo que nosotros debemos recibir. Recuerden que de su mano nosotros tomamos todo. Y de la misma manera, si la adversidad llega a nosotros y somos lo suficientemente sabios, podremos ver que incluso en la adversidad puede haber un regalo que deberíamos aceptar. Aquí se conecta perfectamente bien la palabra de Dios de Romanos 8:28 y de lo que hemos declarado de la palabra fe, de la emuná, que para los que amamos a Dios, todo nos sirve para bien, porque hemos sido llamados para un propósito. Y todo es todo, mis amados. Entonces, dice la palabra de Dios por fin en este versículo 12, en todo esto no pecó Job con sus labios. Esta es una declaración notable para crédito de Job, de parte de Dios, porque recuerden que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿eh? Él no pecó con su respuesta ni para Dios ni para con su esposa. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que observar que en todo esto es una expresión muy amplia, que significa que hasta este punto Job no había pecado en nada de lo que había dicho. Eso es importante recalcarlo, porque algunos pueden decir que estas calamidades vinieron sobre Job debido a la confesión negativa que hizo, que se registró ahí en Job 1:5 y Job 3:25, que lo vamos a ver después. Esta declaración deja en claro que no pecó Job con sus labios, ciertamente no en el sentido de una confesión negativa, y así lo tenemos que visualizar correctamente. Ya de los versículos 11 al 13 viene la consolación supuesta de los amigos de Job. Y viene la palabra de Dios y dice, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar. Miren, este pasaje pues introduce a tres nobles amigos de Job. Sus nombres eran Elifaz, Bildad y Sofar. Estos hombres vinieron a Job cuanto más él los necesitaba, ¿verdad? Cuando más necesitaba Job del apoyo moral, pues vienen sus amigos. Y dice la palabra de Dios, porque habían convenido en venir juntos. Pues aquí el hecho de que hubieran convenido muestra que ya eran conocidos, o sea, que eran amigos en común. Y que ellos sentían que sería mejor si iban juntos para visitar a su amigo Job. Y dice la palabra de Dios para condolerse de él y para consolarse. O sea, la intención de estos hombres era muy buena y muy noble. Ellos fueron para estar con él, para compartir su dolor y para llevarle algo de alivio a Job. Amén. O sea, vinieron a él, se condolieron con él y le consolaron. Dice la palabra de Dios, y no lo conocieron. O sea, imagínense qué clase de enfermedad había ya padecido durante este periodo de tiempo Job, que las llagas lo dejaron con una apariencia horrible, desfigurada.
Por lo tanto, al ver a Job, sus tres amigos instantáneamente se sintieron llenos de pena y duelo, como si alguien hubiera muerto. De hecho, posiblemente llegó hasta un hedor de la persona de Job por las llagas que él tenía. Recuérdense que cuando la piel se allaga, se empieza a podrir y empieza a despedir un olor nauseabundo, un olor fétido. Entonces, nosotros podemos ver que estos hombres obviamente tuvieron un impacto fuertísimo al momento de ver a su amigo. Al acercarse y alzar los ojos, pues vieron el cambio que la miseria y la enfermedad habían dejado en su forma y en su rostro. Los horrores de tal espectáculo, pues obvio que los abrumaron, mis amados. Y dice la palabra de Dios, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra. Mis amados, esta fue una maravillosa muestra de consuelo y causa común con Job. Compartieron de su estado afligido, actuando como si hubieran sido afligidos de una manera similar. De momento, por 7 días no le ofrecieron ninguna expresión, sino solamente su compasiva presencia. Yo les he comentado en algunas ocasiones que muchas veces nosotros no necesitamos que nos digan nada, no queremos que nos hablen, no queremos cuando estamos pasando por pena, por tribulación, por angustia, pero cuánto anhelamos que la gente muestre solidaridad con nosotros. Cuánto necesitamos que la gente solamente se haga presente. Por ejemplo, cuando hay un duelo de una pérdida humana, de un ser amado, de un ser querido. Muchas palabrerías, desgraciadamente, solo vienen a ser como címbalos que resumban, que retruenan, pero que no nos dan mayor consuelo, porque muchas veces erramos hasta en las declaraciones que hacemos cuando nos acercamos a un deudo y le ofrecemos nuestras condolencias. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos lleva en sabiduría solamente a expresarles nuestra cercanía, nuestra compañía, el hacernos a uno con ellos, con esa persona, con solamente nuestra presencia? Esa es una buena enseñanza, mis amados, para cuando tenemos que acercarnos a alguien que está padeciendo. Y si Dios nos lleva a hacer eso, hagámoslo. Yo me recuerdo de una ocasión cuando el pastor Raúl tenía mucho pesar en su corazón y él estaba esperando recibir una palabra de aliento, pero Dios solamente me llevó a abrazarlo. Y durante un buen rato permanecimos abrazados. Él sintió mi solidaridad y de inicio se me queda viendo, ya cuando nos soltamos, se me quedó viendo así como diciendo, ¿y qué más me vas a decir? ¿O qué me vas a decir? Y no tuve palabra para decirle más nada. Al poco tiempo, después de que pasó la situación que estaba viviendo, lo que le estaba congojando en su corazón, se acerca a mí y me dice, oye, de verdad, no sabes cuánto agradezco el hecho de que me hayas expresado tu solidaridad de esa manera. Curiosamente, yo quería escuchar lo que pudieras decirme, pero al mismo tiempo no quería oír nada. Yo sabía realmente qué es lo que Dios estaba tratando conmigo, trabajando conmigo. Y le digo, pues la gloria sea para Dios porque el Espíritu Santo de Dios me llevó solamente a expresarme de esa manera delante de ti. Y me dice, pues de verdad, no sabes cómo me impresionó Dios de esta manera. Y es verdad, mis amados. Bueno, retomando el tema, 7 días y 7 noches, pues era el tiempo usual para hacer duelo por los muertos, por si se recuerdan. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 50, versículo 10, y también en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Y por lo tanto, pues, apropiados por los hijos de Job, ¿verdad? Que estaban muertos, pero también por el mismo Job, que de cierta manera estaba muerto, aunque viviera, como muerto en vida, ¿verdad? Entonces, a partir de este punto, fíjense que empieza en el libro de Job
empiezan 3 capítulos de discusión entre Job y sus amigos. Pero vamos a ver que toda esta discusión debe ser puesta en el contexto de amor y preocupación genuino por estos amigos, por lo que tenían estos amigos en amor por Job. Y había un sentido en el que ellos se habían ganado su derecho a hablar debido a su sacrificial muestra de compasión. Técnicamente por esos 7 días que permanecieron al lado de Job sin mediar palabra, ¿verdad? Mientras que es verdad que al final Job sufrió mucho más a manos de sus amigos que por los ataques propios del enemigo, pues aún se le debe dar algo de reconocimiento a la bondad de estos hombres. Y vamos a ver por qué digo que Job sufrió mucho más a manos de estos hombres. Primeramente, quiero resaltar que se les debe admirar porque vinieron a Job, se les debe admirar porque lloraron con Job, también se les debe admirar porque pues se sentaron en silencio con Job durante 7 días y 7 noches. Se les debe admirar porque deseaban lo mejor para Job y desearon y fueron persistentes en desear y hacer lo que ellos creían mejor para él. Aún se les debe admirar, mis amados, porque dieron su opinión sobre Job y su condición al mismo Job, en vez de hablar sobre él con otras personas, ir de chismosos para que me comprendan. Ellos creían que él sufría por crímenes pasados y al verlo sufrir mucho, pues no deseaban añadirle a su angustia con vituperios, con reproches, con señalamiento. El mismo Job fue el que rompió primero el silencio. ¿Eh? Y pues ahora dejamos a Job y sus amigos sentados en silencio. Hay calma a su alrededor, pero sentimos que el aire está pesado. Es como cuando estamos en una conversación, en una discusión entre 2 personas y ahí estamos a la mesa tal vez de una cena familiar y se empieza a poner tenso el ambiente cuando todo el mundo se queda callado. ¿Verdad? Y se siente ese aire pesado. Y sobre todo porque hay una tempestad en el cielo, mis amados. Vamos a escuchar el estallido de la tormenta y al trueno retumbar la siguiente vez que veamos todo esto, en el siguiente capítulo. Fíjense qué hermoso es darle hasta un sentido de narrativa a la palabra de Dios. Me vi un poco inspirado, no es cierto. Simplemente es que pues tenemos que ir teniendo cada vez mejor idea de lo que puede estar pasando. Entonces, pues pasamos al capítulo número 3 ya, mis amados, en donde Job desea no haber nacido. Aquí, en la primera parte de este capítulo, que también va a ser muy largo, pues Job maldecirá a su día de nacimiento, pero no a su Dios, fíjense bien. Y entonces, pues ya en esta primera parte que vamos a estudiar, entre los versículos 1 y 2, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, y vamos a ver lo que dijo, ¿verdad? Bueno, primero, después de esto, quiero comentar que ya que pasó, que ya está la situación de toda la catástrofe, de toda la aflicción personal y de toda la demostración de compasión por parte de los amigos de Job, pues ahora Job comenzará a hablar sobre su situación. Y lo primero que hace es maldecir su día, el día de su nacimiento. Obviamente aquí podemos ver que Satanás estaba confiando en que conduciría a Job a maldecir contra Dios, como lo hemos ya leído en Job 1:11 y Job 2:5. Pero cuando Job comenzó a hablar en su profunda angustia, él maldijo su día, pero ni siquiera estuvo tantitito cerca de maldecir a Dios. O sea, el pensamiento de Job era de alguna manera común entre los antiguos. Por ejemplo, el historiador Herodoto describió a un antiguo pueblo donde lamentaban los nuevos nacimientos. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que la nueva vida tendría que soportar, ese bebé que recién nacía, pues tendría que soportar los sufrimientos
que se viven en esta vida. Y ese pueblo también se regocijaba en la muerte. ¿Por qué? Porque para ellos la muerte era como la liberación final del sufrimiento de la vida. Y pues muchas personas ahora, ¿verdad? Desgraciadamente con la inclinación hacia la idolatría de la muerte, pues tienen ese tipo de observaciones, ¿no? Y de pensamientos. Pero bueno, nosotros creemos fielmente que el día en que nosotros seamos llamados de parte de Dios, pues estaremos ya en una condición de vida eterna, ¿verdad? Y eso pues nos también trae alegría. También tenemos que ver nuestra realidad en Cristo Jesús ahora. Bueno, pues este capítulo comienza la batalla en la mente y en el alma de Job. Él no perderá o sufrirá más de lo que ya ha padecido. Aunque sí, su dolor físico continuará durante mucho tiempo, como lo dijimos antier. Bueno, sin embargo, ahora podemos decir que la batalla entra en un campo totalmente diferente, el campo de la mente y el alma de Job. Recuerden que también nuestra batalla, de hecho se ha escrito hasta un libro que el campo de batalla es nuestra mente, nuestra alma justamente, donde tomamos decisiones, donde tenemos nuestros sentimientos, donde tenemos nuestros gustos, donde de alguna manera tenemos nuestra razón. Y entonces en ese campo de batalla pues se desarrolla todo lo que viene a continuación. La pregunta es, ¿cómo elegirá pensar sobre su sufrimiento? ¿Cómo elegirá Job pensar sobre lo que otros piensan sobre su sufrimiento? ¿Cómo elegirá Job pensar acerca de Dios en todo esto? Pues estas son las preguntas que tomarán el resto del libro y que pronto llegarán a cualquiera que sufra, ¿verdad? A cualquiera de nosotros pueden llegar estas preguntas. ¿Cómo vas a elegir pensar sobre el sufrimiento que Dios pueda permitir que tú pases en un tiempo de enfermedad, de duelo, de luto, de necesidad? ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a elegir pensar sobre lo que otros piensan acerca de lo que estás viviendo? Y lo más importante, ¿cómo elegirás pensar acerca de Dios cuando estás pasando por esa condición? Bueno, pues aquí vemos cómo Job, pues al ver la catastrófica pérdida, ¿verdad? Pues en sí solo es un punto de entrada a la agonizante batalla en la mente y el alma. Así que así se nos muestra. Y así lo tenemos que empezar a ver, mis amados, porque tenemos que tomar decisiones. Cuando estamos en medio del fragor de la batalla, tenemos que tomar decisiones. Oro en el nombre de Jesús el día de hoy, porque Dios nos dé la sabiduría, como se la dio a Job en su momento, para tomar las decisiones más correctas, para tener siempre la perspectiva de lo que Dios es en nuestra vida. El Todopoderoso, el Shaddai, el proveedor, todo lo que Dios viene a representar a nuestras vidas. Uno de los aspectos más tristes de esta historia es que Job nunca se balancea sobre el borde de la locura, sino que enfrenta toda su prueba con los ojos bien abiertos. La locura en su momento podría ser como un aliciente, ¿verdad? Una vez que se te va el tour, pues ya no tienes uso de razón y lo que pase no está dentro de tus cabales y pues muchas veces podría hasta dejar de sufrirse la condición. Pero Job lo está viviendo con una elocuencia, con una condición de sus ojos bien abiertos a lo que está pasando. Está bien consciente de lo que está pasando. No está en una condición de locura, mis amados. Entonces vemos la realidad y vemos cómo Dios nos quiere llevar a siempre estar con conciencia de que Dios tiene el control de todo, de que Dios permite, pero que Dios también trae bendición a final de cuentas. Que Dios nos hace crecer, como hizo crecer a Job. Bueno, entonces vemos del versículo 3 al 10 y aquí se nos narra cómo Job maldice el día de su nacimiento.
y dice, perezca el día en que yo nací. Aquí, en un fino estilo poético, mis amados, en el idioma hebreo, Job maldijo el día de su muerte, perdón, de su nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, como si no fuera suficiente, va más atrás y maldice la noche de su concepción. La queja de Job es que hubiera sido mejor si nunca hubiera nacido que soportar su presente catástrofe de aflicción. ¿Cuántas veces ha llegado a nuestras vidas ese tipo de pensamientos? ¿Ah? Aquí, mis amados, comienza una sección que es algo así como un diálogo entre Job y sus amigos, como les decía. Algunas veces un hablante en este diálogo responde lo que el hablante anterior dijo, algunas veces no. Tenemos que comprender bien toda esta mecánica de cómo se nos narra la situación. Algunas veces los discursos son más emocionales que lógicos. Cuando Job habla, con frecuencia le habla a Dios y sus amigos hablan mucho sobre Dios, pero nunca le hablan a Dios. Fíjense cómo es la diferencia, ¿eh? Entonces, comenzando con Job 3.3, al estilo del lenguaje hablado y escrito, pues este estilo es poético. Y esto significa que debemos tener en cuenta formas retóricas y exageraciones de sentimientos en aquellos que hablan, para que tengamos bien el panorama, el contexto de esta sección de este libro. Porque si no tenemos esa referencia y no tomamos en cuenta el estilo del lenguaje que se utiliza, pues nos vamos a sacar de onda, ¿va? Así que cuando Job llama a Dios su enemigo, nosotros debemos recordar que esas palabras son de pasión poética, que son usadas analógicamente como la prueba en el contexto total, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios, sea aquel día sombrío. Aquí Job pues está despreciando el día de su nacimiento y deseando que ese día pudiera ser borrado del calendario de la historia. Job no maldice a Dios aquí o en ninguna otra parte del libro de Job, como lo hemos comentado, pero aquí hace sus declaraciones más fuertes contra Dios y especialmente contra la sabiduría y el plan de Dios, porque a final de cuentas, quien permitió que Job y que cada uno de nosotros naciera, pues fue Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ojalá y no hubiera existido ese día, pues está atentando Job en contra de la sabiduría de Dios, está atentando contra el plan de Dios. Podemos decir que maldijo su día, pero no a su Dios, mis amados. El diablo deseaba que Job maldijera a Dios directamente, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo dando rienda suelta a su pena, pues él clamó y se enfureció más allá de toda razón. Y si el espíritu no lo hubiera contenido, seguramente hubiera corrido precipitadamente hasta la blasfemia y la desesperación, lo cual era el plan de Satanás. Pero aquí vemos que también Dios tiene control sobre nuestra condición y el Paracletos, el Espíritu Santo, pues viene en nuestra ayuda, ¿verdad? Cuando verdaderamente tenemos esa comunión íntima con Dios, el Espíritu Santo también nos previene y nos ayuda a no blasfemar, a no llegar a declaraciones que no tienen sentido para nosotros. Muchas ocasiones el dolor, la pena, el sufrimiento, pues nos lleva a salirnos de nuestras casillas. Somos hombres, mis amados. Y de esa manera, pues muchas ocasiones hemos hablado más de lo que deberíamos. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido una discusión con personas que amamos y de repente hacemos declaraciones tan hirientes que llega el momento en que cuando pasa toda esa ira, toda esa molestia, nos damos cuenta de que no era necesario y que en muchas ocasiones ni siquiera era lo que verdaderamente teníamos en nuestro corazón? Es así como justamente un hombre como Job pudo haberse manifestado, como cuando tú y yo lo hacemos, cuando nos salimos
de nuestras casillas. Y dice la palabra de Dios, maldíganla los que maldicen el día. Y sin endosar las palabras de los hechiceros antiguos, pues Job los llama a los que maldicen el día, a que también pronuncien una maldición sobre el día de su nacimiento. O sea, aquí vemos cómo Job llama a los adivinos antiguos a maldecir el día en que él nació. Y yo, pues no creo que Job personalmente creyera en el poder místico de los adivinos, de los agoreros, ni que tampoco se estuviera comprometiendo con ellos. Él sabía realmente que no tenía que tener relación con ese tipo de personas. Más bien, se está comunicando vívidamente respecto a lo que le está pasando. Es lo que les digo. Tenemos que tomar bien el contexto de la situación para comprender de qué manera Job pues, pudo expresarse así. Y dice la palabra, los que se prestan para despertar a Leviatán. Mis amados, esta es la primera mención de esta extraña criatura en la palabra de Dios en la Biblia. Pero Leviatán es mencionado prominentemente en un discurso largo que comienza ya en el capítulo 41 de Job, en el versículo 1, y usualmente pues se considera que Leviatán es un monstruo, un dragón que aterrorizaba a los marineros y a los pescadores. En el contexto presente de lo que estamos leyendo aquí en la vida de Job, pues la idea podría ser que incluso como los marineros y pescadores maldecían a Leviatán con todas sus fuerzas, pues así deseaba Job que el día de su nacimiento fuera maldito. No como si Job practicara o justificara esta práctica de maldecir al Leviatán o de maldecir el día de su nacimiento, sino solamente en un deseo apasionado e impulsivo, ¿verdad? Que aquellos de los que brotan tantas maldiciones inmerecidamente y que de alguna manera le apoyarán y le otorgarán su merecida maldición para este día en que él nació. ¿Cuántas veces, pues nosotros que ahora ya no utilizamos palabras altisonantes, luego muchas veces que queremos decir algo fuerte, le decimos, dile cómo se decía, ¿verdad? Como que ayúdame para no tener yo que declarar lo que no quiero declarar, porque sé que no es lo correcto. Bueno, pues así más o menos Job genera esta condición. Vemos que también el Salmo 74 de los versículos 12 al 14 se refiere a Leviatán como una serpiente de mar y que Dios quebrantó la cabeza de Leviatán hace mucho tiempo, tal vez desde la creación. En el Salmo número 104, versículo 26, también se refiere a Leviatán como una criatura marina. Isaías 27:1 habla de la futura derrota del Leviatán y aquí también se asocia con la serpiente tortuosa que vive en el mar. Ya en Isaías 51:9 y en el Salmo número 89 de los versículos 8 al 10, pues también hablan de una serpiente asociada con el mar que Dios derrotó como demostración de su gran poder e identifica a la serpiente con el nombre de Rahab, que significa el orgulloso. Entonces, vemos todo esto, mis amados hermanos, porque pues justamente el Leviatán en su momento también lo hemos ya identificado como un espíritu de maldad, una potestad muy fuerte que Satanás tiene y que es un espíritu demoníaco que se muestra en nuestras vidas muchas ocasiones y se llena de escamas, ¿verdad? A través de una serie de manifestaciones espirituales que muchos otros demonios vienen a proteger. Y es uno de los entes espirituales más críticos para poder liberar, del cual poder liberar a una persona. Entonces, esto ya posteriormente lo vamos a ver en otro pasaje bíblico que tendremos que estudiar. Pero bueno, entonces, mis amados, vemos ya en la parte segunda de este capítulo número 3, cómo Job anhela la tumba como liberación de su miseria que está viviendo en el presente, ¿verdad? Y del versículo 11 al 19 dice, ¿por qué no morí al nacer? Dice la palabra de Dios, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre?
¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Entonces, fíjense bien, mis amados hermanos, aquí pues Job continúa con su queja desde su lugar de miseria, desde su condición. Pero obviamente recordemos que está utilizando la exageración poética. Job poderosamente comunicaba su dolor presente y el sentimiento de que sería mucho mejor si nunca hubiera sobrevivido a tal catástrofe. Es como si Job dijera en este punto: he pedido que el día de mi nacimiento sea borrado y eso no ha sucedido ni puede suceder. Así que, ¿por qué no pude haber muerto al nacer? ¿Por qué no morí cuando nací? ¿Ah? Bueno, entonces, es fácil, pero muy equivocado, mis amados, pensar que Job era un pecador porque era tan emocional. Pero la Biblia no nos presenta un enfoque estoico y sin emociones a los problemas de la vida. Voy a citar a Andersen, otro teólogo, que dice: no se puede enfatizar lo que suficientemente fuerte, perdón, no se puede enfatizar lo suficientemente fuerte que los alarmantes sentimientos expresados en este discurso no significan que Job ha tenido un colapso mental. La prueba del Señor no es descubrir si Job puede quedarse sentado sin moverse como una pieza de madera. Al final, Dios permite que siga viviendo para mostrar al final de cuentas su gloria, mis amados. Ajá. Entonces, cuando dice Job, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, pues simplemente vemos que Job estaba equivocado en su comprensión de la vida después de la muerte. Tal vez creía algo similar a la doctrina moderna de las almas dormidas, ¿verdad? Que dice que todos los muertos yacen en la tumba en una especie de estado suspendido hasta la resurrección del día final. Bueno, pues ya hemos estudiado acerca de algunas doctrinas y pues nosotros hemos puesto para nuestra iglesia, para el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, pues la doctrina, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, la idea de las almas dormidas, pues es errónea por lo que Pablo claramente escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de los versículos 6 al 8. Dice que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿verdad?, estamos ausentes del Señor. Entonces aquí vemos cómo Pablo pues entendió que si no estaba vivo en esta tierra, pues estaría en la presencia de Dios y no en un estado suspendido en una tumba, no. Pablo también entendió que si moría sería ganancia inmediata. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:21? Cuando hace la declaración de que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, esto pues solamente nos argumenta contra la idea de las almas durmientes. Eso no es. Y después de lo de las almas durmientes, pues se desarrolla también la teoría o más bien la doctrina errónea del purgatorio. Y pues ya hemos estudiado eso, no viene al caso. Entonces, después dice la palabra de Dios que allí los impíos pues dejan de perturbar. Es lo que Job pues también estaba equivocado en esta visión de la vida después de la muerte. Él creía que muchas personas, o sea, que el mundo del más allá es de alguna manera un lugar mejor para todos. De hecho, dice, los impíos pues no dejan de perturbar en el mundo del más allá. Sus problemas solo aumentan. Dice, los cautivos pues no reposan. Y tal vez la única voz que escuchan pues es la del capataz que los está ahí atosigando, ¿verdad? Nosotros debemos entender que Job no apuntaba a la certeza teológica y mucho menos deseaba explicar la vida después de la muerte. Él simplemente estaba en este momento derramando su agonía, ¿verdad? La agonía de su alma. Aquí pues vemos realmente que Job no se mete con el estado eterno después de la muerte, no está tratando de dilucidar lo que va a pasar, no está ni siquiera pensando con la sentencia y el juicio de Dios contra los impíos, de los cuales habla aquí en ese pasaje bíblico y de aquí en adelante, sino que solamente habla de su libertad, de los problemas terrenales. Él lo único que deseaba era ser libre, que ya todo esto pasara, lo cual es el único tema de su queja
y de su presente discurso. Mis amados, ¿cuántas veces tú y yo, sinceramente, cuando estamos pasando por un problema, pues ya no queremos queso, sino salir de la ratonera, como coloquialmente decimos? Ya no queremos estar dilucidando, estar en una condición de estar viendo qué pasará, qué no pasará. Simplemente queremos que ya termine. Por ejemplo, en la condición de las personas que manifiestan una severa depresión, cuando manifiestan una severa ansiedad, ya no quieren comprender las cosas, simplemente quieren que ya termine. Y por eso reclaman a Dios: Señor, ¿hasta cuándo ya, por favor? Y lo hacen en una actitud hasta desesperada, con una queja que lo lleva muchas ocasiones a hacer declaraciones, como les digo, pues que no tienen que ver con la condición que están pasando. Tenemos que considerar la situación en un contexto general, mis amados. Ya del versículo 20 al 26, pues Job lamenta su estado y dice: ¿por qué continuar viviendo? ¿Verdad? ¿Por qué se da luz al trabajo? Dice la palabra. Job se preguntaba por qué Dios permitía a aquellos en una miseria como la suya continuar viviendo y por qué les daba vida a los de ánimo amargado. Es una expresión conmovedora y poética, mis amados, de la idea que Job estaba expresando en el pasaje anterior, especulando solamente que la muerte era mejor que la miseria que estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que Job se encontraba entre esos que esperan la muerte y que la muerte no llega. Sin embargo, él no se suicidó, ni tampoco pareció considerarlo seriamente. Una vez más, podemos nosotros considerar que esto era el flujo de un alma honesta y agonizante, un alma que estaba sufriendo. Dice: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Y a quien Dios ha encerrado. Bueno, pues los problemas de Job no llegaron porque hubiera perdido su fe en Dios, como sabemos, ¿verdad? Él sentía y temía que Dios había perdido su fe en él, o sea, que Dios había perdido la fe en Job. Y por eso pregunta: ¿por qué continuar viviendo si no puedo ver el camino y Dios me ha atrapado en este lugar? Entonces vemos cómo la preocupación de Job de inicio a fin es Dios. No fue su riqueza ni su salud, sino su vida espiritual con Dios. Esto es porque parece que al haber perdido a Dios, pues es la razón por la que está en semejante tormento, ¿verdad? Entonces, amados, tenemos que ir viendo todo esto en un sentido correcto. El hombre descrito aquí, pues no puede ver la causa del problema en el que está metido. De hecho, él no sabe por dónde ha de ir. Recordemos que él no puede ver el ambiente espiritual y no sabía por qué le estaba aconteciendo realmente todo esto. Sin embargo, quiero decirles que en realidad hubo una maravillosa respuesta para la pregunta de Job. Si tan solo pudiera verlo con una mirada de fe. Y por eso ustedes y yo tenemos que estar atentos en nuestra mirada de fe, abriendo nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Miren, Dios le permitió a Job continuar viviendo para enseñarle una lección a todos los seres espirituales. Dios le permitió a Job continuar viviendo para enseñarle una confianza especial en Dios. Dios le permitió a Job seguir viviendo para enseñarle a no darle tanta importancia a la sabiduría del hombre. Dios le permitió a Job seguir viviendo para vindicarlo delante de otros hombres. Dios le permitió a Job continuar viviendo para enseñarle una lección para toda la eternidad, no para toda la vida, para toda la eternidad, mis amados. Y por último, Dios le permitió a Job continuar viviendo para darle más de lo que alguna vez tuvo. Imagínense que Dios le multiplicó en dos, al final de cuentas, todo lo que había perdido. Y podemos seguir leyendo ahí la palabra. Dice: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas.
Aquí vemos y sentimos la gran emoción en el discurso de Job. Por eso se le considera, ¿verdad?, como un escrito poético. Y de hecho, este libro entra en el libro de los libros poéticos y de sabiduría. Él no era un estoico, ni se preocupaba por lo que se conoce como reprimir las emociones en medio de toda su calamidad, no. Mis amados, una vida cristiana tan insensible nunca es presentada a nosotros como el ideal bíblico. Nosotros podemos expresar nuestras emociones en medio de nuestra calamidad. Si Jesucristo lloró, ¿por qué tú y yo no podremos hacer lo mismo? ¿Por qué no poder nosotros presentar, verdad, nuestras emociones tal y como las estamos viviendo delante de Dios? Eso es lo que está enseñándonos esta parte de la palabra. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. Job solamente nos recuerda que antes de que el desastre llegara a su vida, no vivía una vida feliz y libre de preocupaciones. Acuérdense, en Job 1:5 nos enseña que él estaba preocupado de que los problemas pudieran llegar a él o a su familia. Así que tomaba precauciones delante de Dios para prevenir eh, esta condición. Y por eso le ofrecía sacrificios y holocaustos a Dios, por él y por sus hijos. Entonces, vemos aquí que él está en una condición correcta. Dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Con estos últimos 4 golpes del martillo, así fácilmente podemos ver cómo Job termina su primer discurso. A lo largo de todo este discurso, pues él nos muestra que incluso un gran hombre de fe puede caer en gran depresión y desesperanza. Por último, para este momento voy a citar a Charles Spurgeon y describe justo esta razón en su propia vida, en una de sus predicaciones. Dice él, estaba recostado sobre mi sofá durante esta última semana y mis ánimos estaban hundidos tan bajo que podía llorar como un niño y sin embargo no saber por qué lloraba. Pero una cosa muy leve me movería a llorar justo ahora. Y un buen amigo me estaba contando sobre una pobre alma que vivía cerca, que estaba sufriendo gran dolor y sin embargo ella se encontraba llena de gozo y regocijo. Me sentí tan afligido al escuchar esta historia y me sentí tan avergonzado de mí mismo que no supe qué hacer, preguntándome por qué me encontraba en semejante estado. Mientras que esta pobre mujer, que tuvo un cáncer terrible y que estaba en la aterradora agonía, podía sin embargo regocijarse con gozo indescriptible y lleno de gloria. Imagínense un hombre como Charles Spurgeon, que si ustedes pudieran realmente leer hasta la biografía de este hombre, fue un hombre muy usado por Dios. Allá por los años del 1850 a 1890 más o menos. Y aún así se sintió de una manera terrible en algún momento. Tú y yo también tenemos el derecho de sentirnos de alguna manera quebrantados y expresarlo delante de Dios. Amén. Es el tema número 3, el capítulo número 3, mis amados. Con esto lo terminamos. El día de mañana vamos a estar hablando acerca del capítulo número 4. Vamos a ir leyéndolo. También no es tan extenso. Posiblemente avancemos hasta el capítulo número 5. Les voy a pedir que lo lean, por favor. Y vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria a Dios. ¿Les parece? Que sea el Señor que se siga